Lectura del primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Después de esto, murió Nahas, rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces David dijo: Tendré con Hanún, hijo de Nahas, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Y envió David mensajeros para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de Amón, donde Hanún para consolarlo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿Es que David ha enviado a consolarte para honrar la memoria de tu padre? ¿O más bien para explorar, espiar y poder destruir el país? Hanún tomó presos a los enviados de David, les rapó la cabeza y la barba, les cortó a media altura sus vestidos hasta las nalgas y así los despidió. David supo lo que les había pasado y envió gente a su encuentro, ya que venían muy avergonzados. El rey dijo: Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. Cuando los hijos de Amón vieron que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros de guerra y hombres para manejarlos. De Aram de Mesopotamia, Aram de Maaca y de Sobá. Tomaron a sueldo 32,000 carros de guerra y al rey de Maaca con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba, mientras los hijos de Amón se congregaban desde sus ciudades y llegaban para la batalla. David lo supo y envió a Joab con toda la tropa y con los valientes. Los amonitas salieron a campaña y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Dijo Joab: Si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los hijos de Amón te dominan a ti, iré a socorrerte. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, que Yahvé haga lo que le parezca bueno. Joab avanzó con su ejército para luchar contra los arameos que huyeron delante de él. Viendo los amonitas que los arameos se prendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y volvieron a la ciudad, mientras que Joab regresó a Jerusalén. Al ver los arameos que Israel los había vencido, enviaron mensajeros a los arameos del otro lado del río para que vinieran a ayudarlos. Sofac, jefe de las tropas de Hadadezer, estaba a su frente. Avisaron a David que reuniendo a todo Israel pasó el Jordán, llegó donde estaban ellos y tomó posición frente a ellos. David se puso en orden de batalla contra los arameos y estos trabaron combate con él. Los arameos huyeron ante Israel. David mató a 7,000 soldados de infantería de los carros y a 40,000 de infantería. Mató también a Sofac, jefe del ejército. Cuando los hombres de Hadadezer vieron que Israel los derrotó, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. En adelante los arameos ya no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Otras guerras, capítulo 20. A la vuelta del año, en el tiempo en que los reyes salen a pelear, Joab se fue con la mayor parte del ejército para asolar el país de los hijos de Amón. Después fue a sitiar a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Entretanto, Joab conquistó a Rabá y la destruyó.
David tomó la corona del dios Milcom de encima de su cabeza. Comprobaron que pesaba 1 talento de oro, con una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David. Se llevó además un gran botín de la ciudad. Sacó de la ciudad a todos sus habitantes y los hizo despedazar con sierras, con trillos de dientes de acero y con osos. Así hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David regresó con todo su ejército a Jerusalén. Después de esto tuvo lugar una batalla en Geser contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husacita, mató a Sipai, uno de los descendientes de Rapha. Los filisteos tuvieron que someterse. Hubo otra guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató al Lahmi, hermano de Goliat, el de Gat. El asta de su lanza era como un enjullo de telar. Hubo guerra de nuevo en Gat y había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y pie. También este descendía de Rapha. Desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos son los que descendían de Rapha de Gat, que murieron en manos de David y de sus tropas. El censo, capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a hacer el censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y cuenten a los israelitas desde Beerseba a Dan, y prepárenme un informe para que yo sepa su número. Respondió Joab: multiplique Yahvé su pueblo 100 veces más de lo que es. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué pues pides esto? ¿Por qué acarrear una culpa sobre Israel? De todos modos prevaleció la orden del rey y Joab recorrió todo Israel. Volviéndose después a Jerusalén, Joab entregó a David la cifra del censo del pueblo. Había en todo Israel 1,100,000 hombres capaces de manejar las armas, y en Judá 470,000. No incluyó en este censo a la tribu de Leví ni a la de Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. Esto desagradó a Yahvé, por lo cual castigó a Israel. David entonces dijo a Yahvé: he cometido un gran pecado haciendo esto, pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy estúpido. Y Yahvé habló a Gad, profeta de David, para decirle: transmite a David este recado. Así dice Yahvé: te propongo 3 cosas, la que escojas la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le dijo: así dice Yahvé: elegí para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, que te perseguirán con su espada, o bien 3 días durante las cuales la espada de Yahvé le peste, aqueje el país y el ángel de Yahvé haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora pues contéstame, ya que tengo que responder al que me envía. David respondió a Gad: estoy en una gran angustia, pero caiga yo en manos de Yahvé, porque es grande su misericordia y no caiga en manos de los hombres. Yahvé pues envió la peste sobre Israel y murieron 70,000 hombres. Yahvé mandó un ángel contra Jerusalén para destruirla. Pero cuando ya lo estaba haciendo, Yahvé miró y se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Alzando David los ojos, vio el ángel que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los jefes, vestidos con sacos, se postraron rostro en tierra. Y David dijo a Yahvé:
Yo fui quien ordenó hacer el censo del pueblo. Yo fui quien pequé. Yo cometí el mal. Pero estas ovejas, ¿qué culpa tienen? Oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la familia de mi padre, pero que no haya plaga en tu pueblo. El ángel de Yahvé ordenó a Gad que dijera a David de subir para alzar un altar a Yahvé en la era de Ornán el Jebuseo. Subió David cumpliendo la orden que Yahvé le había dado por boca de Gad. Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó junto a Ornán, éste miró y al verlo salió de la era para postrarse ante él, rostro en tierra. David dijo a Ornán: «Dame el sitio de esta era para erigir en él un altar a Yahvé. Dámelo por su justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo». Ornán respondió a David: «Tómalo, que mi señor el rey haga lo que mejor le parezca. Doy también los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda, todo lo doy». El rey David replicó a Ornán: quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni quiero ofrecerle sacrificios que no me cuesten. Y David dio a Ornán por el sitio la suma de 600 siclos de oro. Allí erigió un altar a Yahvé y ofreció víctimas quemadas y sacrificios de comunión, y invocó a Yahvé, el cual le respondió con fuego del cielo que cayó sobre el altar del holocausto. Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. Inmediatamente David, al ver que Yahvé había escuchado su oración en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció allí sacrificios. La morada de Yahvé que Moisés había construido en el desierto y el altar de los holocaustos estaban en aquel entonces en el santuario de lomas de Gabaón. Pero David no se había atrevido a presentarse delante de Yahvé para consultarle, porque estaba aterrado de miedo ante la espada del ángel. Capítulo 22. Entonces dijo David: «Aquí estará la casa de Yahvé, Dios, y aquí el altar de los holocaustos para Israel». Preparativos para la construcción del templo. David, pues, mandó reunir a los forasteros residentes en la tierra de Israel y designó canteros para que prepararan piedras talladas para la construcción de la casa de Dios. Preparó también hierro en abundancia para la clavazón de las hojas de las puertas y para las grapas. Preparó también incalculable cantidad de bronce y madera de cedro sin número, pues los sidonios y los tirios trajeron a David madera de cedro en abundancia. David se decía: «Mi hijo Salomón es todavía un joven delicado, y la casa que ha de edificar para Yahvé debe ser extraordinariamente grandiosa, para que se hable de ella y sea famosa en todos los países. Así que yo le haré los preparativos». Así pues David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Después llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificase una casa para Yahvé, el Dios de Israel. Dijo David a Salomón: «Hijo mío, yo había deseado edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios, pero me fue dirigida la palabra de Yahvé que me dijo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No podrás edificar la casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre delante de mí. Mira que te nacerá un hijo que será hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre, y durante su vida concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa a mi nombre. Él será para mí un hijo, y yo para él un padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre.
Ahora pues, hijo mío, que Yahvé sea contigo para que logres edificar la casa de Yahvé tu Dios, según lo que dijo referente a ti. Quiera Yahvé concederte prudencia y entendimiento en el momento en que te estableces sobre Israel, para que guardes la ley de Yahvé tu Dios. Entonces prosperarás si cuidas de cumplir los preceptos y decretos que Yahvé ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte y ten buen ánimo, no temas ni desmayes. Mira lo que yo he preparado con mucha dificultad para la casa de Yahvé, 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata. En cuanto al bronce y al hierro, hay tanto que no se puede contar. He preparado también maderas y piedras que te podrás aumentar. Tienes también muchos obreros, canteros, artesanos en piedra y en madera, y expertos en toda clase de obras. El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate pues, manos a la obra, y que Yahvé sea contigo. David mandó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón. ¿No está con ustedes Yahvé su Dios? ¿Y no les he dado paz para todos lados? Pues Él ha entregado en mis manos a los habitantes del país, y el país está sujeto ante Yahvé y ante su pueblo. Dedíquense pues de todo corazón y alma a buscar a Yahvé su Dios. Levántense y edifiquen el santuario de Yahvé su Dios, y que se traslade el arca de la alianza y las cosas sagradas de Dios a la casa edificada al nombre de Yahvé. Organización del culto, los levitas, capítulo 23. Siendo ya David anciano y lleno de días, proclamó a su hijo Salomón, rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas, y se hizo el censo de los levitas de 30 años para arriba. Su número, contados uno a uno, fue de 38,000 varones. David dijo: de estos 24,000 estarán al frente del servicio de la casa de Yahvé, 6,000 serán escribas y jueces, 4,000 serán porteros y 4,000 alabarán a Yahvé con los instrumentos que hice para su alabanza. David los distribuyó por tumos según las familias de los hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Semí, hijos de Ladán, Jehiel el primero, Setam y Joel 3. Hijos de Semí, Selomit, Hasiel y Herán 3. Estos son los jefes de las casas paternas de Ladán. Hijos de Semí, Yahat, Sisa, Jeús y Beria. Estos eran los 4 hijos de Semí. Yahat era el jefe, Sisa el segundo. Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual representaron en el censo una sola casa paterna. Hijos de Kehat, Amram, Jisiar, Hebrón y Uziel, 4. Hijos de Amram, Aarón y Moisés. Aarón fue separado juntamente con sus hijos para consagrar por siempre las cosas muy sagradas, para quemar incienso ante Yahvé, para servirlo y para bendecir en su nombre por siempre. En cuanto a Moisés, varón de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Leví. Hijos de Moisés, Gersom y Eliezer. Hijos de Gersom, Sebuel el primero. Hijos de Eliezer, Rehabías el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rehabías fueron muy numerosos. Hijos de Jesicar, Selomit el primero. Hijos de Hebrón, Yeria el primero. Amarías el segundo. Yahasiel el tercero y Yecamam el cuarto. Hijos de Uziel, Mica el primero y Gisías el segundo. Hijos de Merari, Mahli y Musi. Hijos de Mahli, Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solo tuvo hijas a las que los hijos de Quis, sus hermanos, tomaron por esposas.
Hijos de Musi, Mahli, Eder y Jerimot, 3. Estos son los hijos de Leví según sus familias paternas, los cabezas de familia según el censo de ellos, contados uno por uno. Estaban encargados del servicio de la casa de Yahvé desde la edad de 20 años en adelante. Pues David había dicho, Yahvé, el Dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo y mora en Jerusalén para siempre, de manera que los levitas ya no tendrán que transportar la morada, con todos los utensilios de su servicio. Conforme a estas últimas disposiciones de David, se hizo el censo de los hijos de Leví de 20 años para arriba. Ayudaban a los hijos de Aarón para el servicio de la casa de Yahvé, teniendo a su cargo los atrios y las cámaras, la limpieza de todas las cosas sagradas y la obra del servicio de la casa de Yahvé. Asimismo tenían a su cargo disponer en filas los panes, la flor de harina para la ofrenda, las tortas sin levadura, fritas en el sartén, acocinadas y a toda clase de medidas de capacidad y longitud. Tenían que estar presentes todas las mañanas para celebrar y alabar a Yahvé, y todas las tardes para ofrecer todos los holocaustos a Yahvé. Lo mismo en los sábados, lunas nuevas y solemnidades, según el número y el rito establecido delante de Yahvé para siempre, guardando en el servicio de la casa de Yahvé el ritual de la tienda de reunión, el ritual del santuario y el ritual de los hijos de Aarón, sus hermanos. Los sacerdotes, capítulo 24. Estas son las clases de los hijos de Aarón. Hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron en presencia de su padre sin tener hijos, de modo que Eleazar y Itamar ejercieron las funciones sacerdotales. David, junto con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los clasificó y los inscribió en el registro según sus funciones. Se hallaron entre los hijos de Eleazar más varones que entre los hijos de Itamar, por lo que se dividió a los hijos de Eleazar en 16 jefes de casa paternas, y a los hijos de Itamar en 8 jefes de casas paternas. Los repartieron por suertes a unos y a otros, porque había jefes sagrados y jefes divinos, tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, escriba, uno de los levitas, los inscribió en presencia del rey y de los jefes, y en presencia del sacerdote Sadoc de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de familias sacerdotales y levíticas. Se sacaba a suertes una vez para Itamar y 2 veces para Eleazar. Tocó la primera suerte a Yoyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seroim, la quinta a Malaquías, la sexta a Miyamim, la séptima a Acos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la 10ª a Secanías, la 11 a Eliasab, la 12 a Yaquim, la 13 a Jupa, la 14 a Yesebab, la 15 a Bilga, la 16 a Inmer, la 17 a Jesir, la 18 a Pises, la 19 a Petahías, la 20 a Ezequiel, la 21 a Yaquim, la 22 a Gamul, la 23 a Delías, la 24 a Maasías. Fueron inscritos en el registro según sus servicios para entrar en la casa de Yahvé, conforme al reglamento que Yahvé, el Dios de Israel, había prescrito por medio de Aarón, padre de ellos. Respecto a los otros hijos de Leví, de los hijos de Amram, Subael, de los hijos de Subael, Gedías, de Rehabías, de los hijos de Rehabías, Jisia era el primero, de los Gisbarita, Selemot, de los hijos de Selemot, Yahat, hijos de Hebrón,
Jerías el primero, Amarías el segundo, Yahaziel el tercero, Yecamán el cuarto. Hijos de Uziel, Mica. De los hijos de Mica, Samir. Gisías era hermano de Mica. De los hijos de Gisías, Zacarías, hijo de Merari. Mahli y Musi, hijos de Merari por la línea de Uzías su hijo, Soham, Zacur y Jibri. De Mahli, Eleazar, que no tuvo hijos. De Quis, los hijos de Quis. Yerahmeel, hijos de Musi. Mahli, Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas, según sus casas paternas. También estos entraron en su suerte de la misma manera que sus hermanos. Los hijos de Aarón, en presencia del rey David, en presencia de Sadoc, Ahimelech y los cabezas de familias de sacerdotes y de levitas, siendo tratados las primeras familias igual que las últimas. Los cantores, capítulo 25. David y los jefes del ejército separaron para el servicio a los hijos de Asaf, Hemán y Judatún, que profetizaban acompañándose con cítaras, salterios y címbalos. Este es el número de personas que se encargaban de este servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. De Judutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Semai, Isaías, Josabías y Matatías, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, que profetizaba el son de la cítara para celebrar y alabar a Yahvé. De Emán, los hijos de Emán, Bugías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hamanías, Hamaní, Eliatá, Gidalti, Romamti, Eser, Yosbecasa, Maloti, Otir, Mahasiot. Todos estos eran hijos de Emán, profeta del rey, que debía hacer sonar la trompa cuando llegaba la palabra de Yahvé. Dios había dado a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos se hallaban bajo la dirección de su padre para el canto de la casa de Yahvé, con címbalos, salterios y cítaras al servicio de la casa de Yahvé, siguiendo las indicaciones del rey de Asaf, Jedutón y Emán, su número contando a sus hermanos, los que estaban instruidos en el canto de Yahvé. Todos ellos maestros, eran de 288. Echaron a suertes el turno del servicio de todos, tanto del pequeño como del grande, del maestro como del discípulo. La primera suerte recayó para Asaf sobre José, él y sus hijos y hermanos 12. La segunda sobre Gedalías, con sus hermanos e hijos 12. La tercera sobre Zacur, sus hijos y hermanos 12. La cuarta sobre Gisri, sus hijos y hermanos 12. La quinta sobre Netanías, sus hijos y hermanos 12. La sexta sobre Buquías, sus hijos y hermanos 12. La séptima sobre Yesarela, sus hijos y hermanos 12. La octava sobre Isaías, sus hijos y hermanos 12. La novena sobre Matanías, sus hijos y hermanos 12. La décima sobre Semí, sus hijos y hermanos 12. La undécima sobre Azarrael, sus hijos y hermanos 12. La duodécima sobre Hasabías, sus hijos y hermanos 12. La decimotercera sobre Subael, sus hijos y hermanos 12. La decimacuarta sobre Matatías, sus hijos y hermanos 12. La decimaquinta sobre Jeremot, sus hijos y hermanos 12. La decimosexta sobre Hananías, sus hijos y hermanos 12. La decimaséptima sobre Yosbacasa, sus hijos y hermanos 12. La decimoctava sobre Hananí, sus hijos y hermanos 12. La decimonovena sobre Malotí, sus hijos y hermanos 12. La 20ª sobre Eliata, sus hijos y hermanos 12.
La 21ª sobre Otir, sus hijos y hermanos, 12. La 22ª sobre Gidalti, sus hijos y hermanos, 12. La 23ª sobre Mahosiot, sus hijos y hermanos, 12. La 24ª sobre Ramonti Eser, sus hijos y hermanos, 12. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.